Bueno, ahí lo que a mí me parece es que quizás la reflexión, si me lo permites, invita a ir así un poco por diferentes puntos, ¿no? Uno que yo creo que seguro que es evidente para todo el mundo, pero que merece la pena recordar, es cuáles son las tendencias de cambio desde un punto de vista científico, cuál es nuestro entendimiento de la situación desde un punto de vista científico. ¿Cambia algo esto de la crisis del COVID? Pues merece la pena recordarnos a nosotros mismos que estamos hablando normalmente de cambio climático en el contexto de un cambio global. Estamos hablando de un problema asociado a la intensificación del efecto invernadero y a cómo cambia el clima asociado al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del tiempo y las concentraciones en la atmósfera. Y eso está dentro de un problema más amplio que es la acción medioambiental del hombre a través también de otro tipo de dinámicas que alteran nuestro medio ambiente. Y desde ese punto de vista, ahí tenemos incluso un nexo de unión para la crisis de la COVID y para el cambio climático. Estamos hablando de dos problemas globales. Doy un paso atrás para decir, desde el punto de vista científico, el cambio climático, el entendimiento que tenemos no se ve alterado por lo que ha ocurrido en estos meses. Es un problema global, es un problema a largo plazo, depende de las emisiones acumuladas desde hace muchas décadas a lo largo de todo el proceso de desarrollo industrial, ¿verdad? Y las soluciones igualmente tienen que ser a largo plazo. Sin embargo, merece la pena recordarnos, creo que a lo largo de este periodo de confinamiento, hemos visto cómo la cesión de actividad, la pausa en las actividades humanas, tiene un impacto inmediato en el medio ambiente. Hemos visto, y es algo muy intuitivo, el ver cómo la cesión, el cese de las rutinas habituales hace que pues, la naturaleza se ha adueñado de muchos espacios, ¿verdad? De pueblos, animales que normalmente no vemos en el ambiente urbano, pues se han atrevido a acercarse. Hemos disfrutado, entre comillas, porque, bueno, hemos tenido menos niveles de contaminación y hemos entendido que nuestras actividades tienen un impacto inmediato. Luego, existe una acción que podemos percibir, quizás gracias al COVID, de una forma, a la crisis por la que hemos pasado, de una forma más clara ahora, si antes no éramos conscientes, pero deberíamos de ganar en esa conciencia de que realmente son nuestras acciones a largo plazo las que nos insertan en un problema de carácter global y a largo plazo. Entonces, desde este punto de vista, ¿ha cambiado algo en las tendencias, como decías tú, desde antes de la crisis? Bueno, yo diría, ¿dónde estábamos antes de la crisis? Y prácticamente estábamos en diciembre y la COP del clima, ¿verdad? Entonces, venimos de una COP que fue un poco, no quiero ser negativo, pero un poco desilusionante. Hay grandes dificultades para incentivar el ahora tomar decisiones de reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero y estábamos en un impasse con un peligro de estancamiento. Entonces, ¿qué ha pasado a lo largo de este tiempo? Bueno, pues hemos tenido una percepción, y eso puede ser muy subjetivo y puede ser también pasajero, de que existe un impacto inmediato y que los ecosistemas podemos entender de una forma muy intuitiva cómo reaccionan cuando ceden nuestras actividades, pero debemos de tener una visión a más largo plazo para tener estrategias de respuesta. ¿Y cuáles son las novedades en ese sentido? Bueno, yo diría que hay al menos dos novedades muy importantes. Una, a nivel nacional, tenemos un proyecto de ley de cambio climático y a nivel europeo tenemos el New Green Deal, el Green New Deal europeo, en el cual se está apostando por una gran inversión en estrategias tecnológicas de edificación, de urbanismo, que nos lleven a un desarrollo más sostenible desde un punto de vista medioambiental. En definitiva, que nos lleven, para ser breve, a emisiones cero en 2050. Ese es el objetivo, está relacionado con los niveles de las concentraciones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera, está relacionado con controlar esas emisiones a lo largo del tiempo. Entonces, esas son dos buenas noticias. Yo creo que hay otras noticias también a lo largo
y seguro que me dejo aspectos importantes a lo largo de esta temporada, ¿verdad? El precio del petróleo ha sufrido una alteración muy importante, una bajada muy importante, existe una crisis económica en ciernes, existe una situación económica y energética que puede ser muy sugerente para tomar decisiones similares a las que estábamos tomando antes, para una vuelta rápida, lo más rápida posible, a las dinámicas precrisis. Yo creo que eso no sería conveniente. La situación que tenemos ahora es una situación de oportunidad para realmente invertir en una transformación, en una transformación energética consistente con ese desarrollo sostenible, consistente con reducir emisiones. Entonces, la vuelta al estado anterior es garantía de que vamos a mantener el problema a largo plazo. Y tenemos por contra la oportunidad de ir incentivando aquellas transformaciones en desarrollo tecnológico, desarrollo científico, desarrollo social. Una gran parte tiene que ver con la restauración, la edificación, la eficiencia de los edificios, por lo que tiene que ver con vuestro sector de interés, ¿verdad? Y eso es claramente sí o sí por donde tendríamos que ir. Otro aspecto es que veo que Europa y España, al menos políticamente, están yendo en esta dirección. Veremos a ver el apoyo que tiene esta ley y cómo camina, pero el futuro está ahí, no está en volver a lo anterior, a la supuesta normalidad anterior. Lo que no veo es tan claramente otros países ahí. Rusia, Estados Unidos, países altamente dependientes de los combustibles fósiles, no les veo en esa línea de actuación. Por lo tanto, el futuro se plantea interesante, difícil en esa dirección, pero es que no hay plan B, esa es la vía. A uno en este tipo de preguntas a mí me gustaría ser positivo, constructivo, ¿verdad? Lo que pasa es que me resulta complicado. Y no es por ser pesimista, es que creo que el humano en general no está preparado para anticipar las consecuencias de sus actos a largo plazo. Creo que en esta crisis que hemos vivido hemos tenido una experiencia a veces inspiradora de muchos sectores sociales que han ayudado de una manera heroica, muchas veces ha sido caracterizado así, a resolver, a convivir con ese problema, a transitarlo y a superarlo. Entonces, desde ese punto de vista, el humano es capaz de sobreponerse a las situaciones de una manera a veces impresionante para salir de ellas. Sin embargo, hay hechos objetivos o hay aspectos objetivos que de nuevo vuelven a vincular esta crisis con el cambio climático, si queremos relacionarlo desde esa perspectiva común, y es el hecho de que son crisis anticipadas por la ciencia. Hace años que sabemos, y ahora voy a la cuestión de cuánto aprendemos de crisis pasadas, ¿verdad? Entonces, hace años que sabemos que tenemos un cambio climático en desarrollo y los impactos que va a producir. Hace años que sabemos que como parte del problema del cambio global, estamos presionando a los ecosistemas globalmente en distintas partes del mundo, aumentando el riesgo de zoonosis, de tal forma que patógenos pueden pasar del mundo animal a los humanos y tener este tipo de pandemias. Es una cara del cambio global a la que estábamos expuestos, que ha ocurrido ya otras veces y que sabemos que va a seguir ocurriendo. Sin embargo, en general, y no estoy hablando específicamente de España, no hemos puesto los medios necesarios para enfrentarnos a eso. En realidad, nos ha pillado con cierta sorpresa, pero si miramos la documentación internacionalmente, sabemos que ese riesgo está ahí. Es esa dualidad de trabajar con riesgos que son ciertos, el nivel de probabilidad del riesgo es altísimo, sabemos que va a ocurrir, lo que pasa es que no sabemos cuándo. No sabemos cuándo vamos a sufrir las consecuencias. E incluso uno puede argumentar si el propio sistema social, el propio sistema democrático que tenemos, la lista de prelación de qué es lo que corre prisa frente a lo que es importante, nos lleva a tomar las decisiones adecuadas de preparación a largo plazo. Entonces, si uno mira al pasado, uno puede querer decir a veces, bueno,
hemos hecho cosas muy importantes. El protocolo de Montreal y el agujero de ozono. Después de la Segunda Guerra Mundial, si uno quiere estirar un poco los argumentos, se tomaron desde un punto de vista político y social decisiones muy importantes que generaron una paz extendida, por ejemplo, en Europa. Uno puede buscar con más tino que yo en la historia ejemplos de cómo a partir de crisis importantes hemos podido tomar decisiones prácticas o útiles. Pero en general creo que no está en nuestra naturaleza anticiparnos en problemas a largo plazo que son, en este caso, yo diría, las consecuencias de nuestro desarrollo. Tanto cambio climático como este tipo de crisis vienen del tipo de vida que tenemos, de cómo nos hemos desarrollado y del tipo de riesgos que genera esa evolución tecnológica, esa evolución social, nuestra visión del mundo, de lo pequeño que es el mundo, de tal forma que si alguien se infecta en una parte del planeta con un patógeno, en muy pocas horas esa persona puede estar en el extremo opuesto del planeta y tenemos una progresión y una distribución del virus rapidísima. Forma parte de las dinámicas de cómo es el mundo actual. Podemos buscar ejemplos en la historia, crisis muy importantes asociadas, por ejemplo, a mí me gusta pensar por ejemplo, en sequías que han llevado a la caída de civilizaciones o han tenido un gran impacto económico, un gran impacto social y que han estado ocurriendo pues hasta en el siglo XX, el caso del Dust Bowl, el caso de la depresión económica de los años 30, muy incentivada precisamente por esa crisis agrícola, ¿verdad? El caso de las sequías en el Sahel, las sequías en Oriente Medio, por ejemplo, en las dificultades del acceso al agua y a la comida y cómo esas crisis que tienen un cierto origen o unas condiciones climáticas lo que hacen es exacerbar el conflicto social y político. De tal manera que de ahí devienen luego conflictos políticos, migraciones, inestabilidad social y demás. Y uno dice, ¿cuántas veces hemos pasado por eso y cuántas veces nos hemos anticipado realmente a ello? Y no tengo una respuesta que sea constructiva. Realmente no veo que hayamos puesto los factores necesarios para anticiparnos a ese tipo de problemáticas. Ni veo que lo estemos haciendo ahora con decisión por vincular ese ejemplo a la cuestión del cambio climático. Entonces, en esa contestación y para terminar, yo diría, ¿qué es lo que necesitamos? Si hubiéramos aprendido en crisis anteriores, ¿qué nos hace falta? Entonces, uno, tenemos que escuchar a la ciencia y no es por estar en ese ámbito precisamente, pero si la ciencia nos dice va a haber pandemias, deberíamos de escuchar y entender qué significa eso y entender la interpretación que hacemos de esa probabilidad de ocurrencia, cómo es nuestra percepción humana, social, política, del hecho de que va a haber un suceso seguro que es un alto riesgo, aunque no sabemos en qué momento va a ocurrir, ¿verdad? No sabemos cuál es el momento para el cual nos tenemos que preparar. Eso significa nos tenemos que preparar a largo plazo. Segundo, tanto en el caso del cambio climático como en este tipo de crisis asociadas a pandemias, se trata de problemas globales. Luego tenemos que tener colaboración internacional. No podemos vivir sin transparencia e intercambio de información clara y veraz a escala internacional. Es un problema global, por lo tanto hay que tratarlo de forma global. Sin embargo, en ambos ejemplos, en ambos problemas, el cambio climático y la crisis de la COVID, ¿verdad? Pues hay que actuar a escala local. Es un problema global en donde tienes el problema a escala local en cada país, en cada región, en cada ciudad. Entonces, realmente es una actuación que llega al ciudadano. Eso significa que tienes que tener estrategias que funcionen en cada país. Necesitas tener colaboración a escala intranacional. Eso significa que tienes que tener instituciones y referentes, líderes sociales, políticos, que realmente puedan acompañar a la población en tomar acciones que contribuyan realmente a resolver el problema, ya sea la reducción de emisiones, ya sea determinadas actitudes relacionadas con lo medioambiental, con la contaminación, o en el caso de este tipo de crisis, el distanciamiento social y el adoptar dinámicas que reduzcan el riesgo de transmisión de la enfermedad.
Pero eso es interesante porque para ello necesitas una población que realmente confíe en las instituciones. Tú necesitas que la población crea en lo que nos dicen los líderes sociales. Eso significa que yo creo que no necesitamos ruido mediático. Lo que necesitamos son líderes que estén coordinados porque existen planes previos, se ha previsto y existen protocolos de actuación y no necesitamos un ruido pugilístico que aproveche la situación para ganar audiencias o para intereses partidistas. Necesitamos una ética de la responsabilidad política y social. Necesitamos que se tomen decisiones pensando en el bien social. Y lo que he visto en esta crisis todavía ha sido mucho ruido mediático. Necesitamos, por lo tanto, responsables políticos y sociales y medios que actúen con responsabilidad. Creo que eso es muy importante porque si no, no puedes tener estrategias de respuesta coordinadas que realmente vayan en la dirección adecuada y durante mucho tiempo. Porque lo estamos viviendo ahora mismo como algo que a veces da la sensación de que lo vivimos como algo que termina, pero nos puede quedar todavía mucho recorrido de crisis y de pandemia por delante. Y desde luego tenemos el riesgo cierto de pandemias similares a estas que vendrán, que vendrán en el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿hemos aprendido estas cosas de crisis pasadas? Pues me gustaría decir que sí, pero no me sale decirlo. En el fondo estamos en una sociedad que solamente puede abordar los problemas que tiene en el futuro desde una perspectiva científica. Es ese entendimiento científico el que nos puede dar soluciones por encima de los intereses oportunistas de un momento de qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, mi actividad tiene que ver con, no suelo dividirla tanto, ¿no?, en dos ámbitos, pero está la parte docente y la parte científica. Y la docente ha experimentado, digamos, una influencia directa desde el principio de la crisis, ¿no? Los docentes en la universidad hemos tenido que transitar lo más rápidamente posible a dar clases online. Entonces, eso ha traído consigo toda una serie de preguntas y de transformaciones. La otra parte es la investigadora. Entonces, en la parte docente no me querría extender mucho, pero la, la, el diálogo o la discusión está ahora en cómo adaptar el papel docente de la universidad en este contexto a las posibilidades del distanciamiento. En la situación de confinamiento y de alarma en la que hemos estado, pues obviamente tiene que ser 100% una educación online. Pero pensar en una universidad completamente online es algo más que distópico, parece un imposible, porque parte de la labor formativa tiene que ver con la interacción personal, el poder discutir, el poder a veces llegar al alumno, a las ideas concretas y el generar dinámicas de colaboración que en la parte presencial son mucho más prácticas y fáciles de desarrollar, ¿no? Entonces, yo creo que por necesidad que obliga, en una situación así, el confinamiento te lleva a tener que estar adaptado para poder dar 100% de tu docencia online y que esa es la resiliencia de esa actividad profesional, el poderte remitir completamente a la parte online. Y en situaciones en donde no estamos confinados, la pregunta es cómo hacer el equilibrio razonable entre presencial y online. La pregunta viene guiada enseguida por lo que va a ocurrir en los próximos meses, en donde hay un riesgo de confinamiento que está ahí y puede ocurrir si vienen otras oleadas del virus, ¿verdad? Pero en esas circunstancias tienes que ver, uno, cómo mantener las distancias y cómo mantener los protocolos de distanciamiento en las instalaciones de la universidad y cómo poder hacer eso cuando tienes una matrícula que no te permite mantener ese distanciamiento. De una forma natural te llevan a una situación de dar clases online y de docencia presencial. Para mí la pregunta interesante está también en el largo plazo, que es qué hemos aprendido de esto en cuanto a la docencia en sí mismo. Hay un montón de tecnologías que ahora podemos utilizar para desarrollar mejor la docencia online
y cómo podemos, de hecho, mejorar nuestra capacidad docente y nuestra eficacia docente, cómo podemos llegar mejor al alumnado, cómo podemos formarlo mejor en contenidos y en habilidades, en su capacidad de interpretar y razonar, utilizando tanto esa parte online que alude más a las actividades individuales y al aprendizaje individual del alumno, y otras aluden más a lo presencial, a lo colaborativo, a la interacción con el profesor y con otros alumnos. Entonces yo creo que hay un espacio por recorrer. No estoy seguro de que lo estemos recorriendo ahora, que lo estemos realmente considerando, incluso en ausencia de pandemias, en ausencia de la crisis por la que hemos estado pasando. ¿Cuál es el papel actual de la universidad en cuanto a la docencia? El sistema anterior de clases magistrales, yo diría que es un sistema, en generalizar es inadecuado, pero en muchos aspectos se puede considerar como un sistema obsoleto o parcialmente obsoleto, en donde deberíamos de ir transitando a otro tipo de sistemas que ponen la responsabilidad, cierta responsabilidad del aprendizaje más en el alumnado, y en donde el profesor es más una guía académica de cómo ir transitando por los contenidos, por las distintas fases de la formación. Y la parte online puede ser bien llevada, puede ser muy útil en este contexto. Entonces ahí hay una discusión que tiene que ver con qué ocurre en tiempos de pandemia, cómo ser resiliente a otras situaciones similares a esta, pero también qué podemos aprender de esta situación, en qué aspectos ha sido mejor la docencia online que la docencia presencial cuando lo es 100% presencial. No me voy a extender por la parte de la investigación, ¿verdad? Porque en mi caso tengo la suerte de que nosotros hacemos mucho modelización y podemos trabajar, podemos hacer ese trabajo, digamos, desde casa o a distancia sin ningún tipo de problema. Donde están las cuestiones es en los laboratorios y en las personas que tienen una aproximación mucho más práctica a la investigación. Así que bueno, desde ese punto de vista no ha habido grandes dificultades prácticas. De hecho, lo que quizás ha podido influir el confinamiento es en una mayor pausa, en una mayor reflexión, porque hay mucho ruido en la normalidad pre-COVID. Hay mucha burocracia, muchos procesos burocráticos, muchas reuniones, hay mucha actividad de cosas que vienen con prisa, pero que argumentablemente podrían ser menos importantes. Y las cosas importantes a veces se quedan relegadas y reciben menos atención. Entonces, una lección de estos tiempos que yo creo que tiene sentido es intentar que lo que es importante no se quede completamente relegado por la prisa de lo inminente, ¿no? Que a veces ocurre en la cotidianidad. Por las condiciones en las que ha ocurrido el confinamiento, obviamente yo he pasado más tiempo con la familia, lo que lo he vivido como un lujo, como un aspecto realmente positivo muy importante. De hecho, ahora mismo estoy de baja de paternidad, lo cual además pues tiene connotaciones importantes, ¿no? en toda esta temporada. Yo creo que si tuviese que resumir desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional e incluso desde el social, diría que lo que esta crisis ha traído ha sido un poco más de enfoque y menos ruido. Dentro de este periodo de confinamiento, comparando con la situación muchas veces llamada de normalidad anterior, diría que la situación de normalidad se rige con frecuencia por lo inmediato de muchas prisas, muchas de ellas razonables, que te afectan en lo personal, en lo profesional, lo burocrático, las reuniones profesionales de trabajo. Todo eso son aspectos necesarios, pero hasta cierto punto, pero que hay veces que dominan la agenda diaria y queda menos tiempo para la pausa, la reflexión y el pensamiento un poco más estratégico, un poco más profundo de qué es lo que tiene sentido, qué es lo que es realmente importante. Y voy a poner un ejemplo. Podemos fijarnos mediáticamente en dónde se centraba la discusión política, la discusión social, los problemas que tenía el país en el mes de febrero y dónde y en qué está la discusión hoy en día. Entonces, o aquello era completamente incorrecto
o no se entiende. De alguna forma tenemos a veces puesto el foco en asuntos que se corresponden con la intendencia diaria, con la prisa del momento, pero que no están realmente traídos por la importancia de, que esos asuntos tienen para nuestro desarrollo como individuos, como país, como sociedad. Desde el punto de vista de los asuntos que os pueden tratar a vosotros, deberíamos de tener un debate claro socialmente sobre el papel del problema del cambio climático en cómo va a cambiar la edificación en el futuro, cómo va a cambiar el urbanismo, cómo va a cambiar el mercado laboral, cómo puede afectarnos crisis como estas a nuestro diseño del sistema sanitario, a la investigación. Necesitamos, y no es porque lo reclame porque me dedique a eso, pero necesitamos financiar investigación. La investigación hoy en día no es el resultado solamente de la curiosidad y de la aproximación intrépida de unos cuantos. Necesitamos fondos para ser un país que tenga un desarrollo científico y tecnológico con soluciones que aportar en estas crisis que comentamos en el futuro. Y eso hasta ahora no ha estado ocurriendo. Entonces, yo diría, ojalá la crisis nos hubiese traído un poco más de pausa y de reflexión sobre las cuestiones importantes y que vienen con menos prisa, pero que cuando afectan tienen mucho mayor calado. Yo creo que la respuesta inicial, la corta que se puede dar es poco, ayuda poco, es poco, aporta poco porque por lo general todo eso influye de una manera coordinada, ¿verdad? Desde el punto de vista del problema del cambio climático, si entramos por ahí, yo creo que caería bien organizar eso desde la perspectiva de la mitigación y de la adaptación. ¿Por qué? Pues porque si dices necesitamos reducir emisiones, necesitamos mitigar los impactos del cambio climático. Eso significa que las ciudades tienen que cambiar para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Punto. Eso significa que la construcción, la rehabilitación de edificios, la energía tiene que estar orientada con los materiales, la forma y las dinámicas para luego vivir en esos espacios que permitan reducir las emisiones al máximo y conseguir el objetivo de emisiones netas cero en 2050. Eso es algo que debería de estar ocurriendo y creo que es un sector este del que me hablas que el sector de la construcción es realmente un sector muy preparado, entiende el problema. El sector urbanístico es un sector que habla de escenarios de cambio climático y que sabe los retos que depara el futuro y las oportunidades, porque hay también oportunidades de desarrollo económico en esa dirección. Entonces, bajo ese paraguas, todo lo que contribuye a reducir emisiones. Y luego está la parte de adaptación, ¿verdad? En la parte de adaptación, antes comentábamos el efecto que habíamos aprendido de crisis pasadas. Por un momento no me quise extender más, pero tenemos el ejemplo de los extremos de precipitación en muchas ciudades del Mediterráneo y la edificación en las ramblas. Entonces, tenemos que construir entendiendo cómo va a cambiar el clima medio y los extremos. Entonces, tenemos que tener ciudades, viviendas preparadas para los extremos climáticos, para las olas de calor. Tenemos que tener las viviendas preparadas para un contexto que nos permita transitar mejor por un contexto climático diferente. Y socialmente también, si pensamos en la crisis actual, las situaciones de hacinamiento, de dificultad en el acceso a la vivienda, de pobreza, si pensamos en el mes de enero, en el informe de la ONU sobre situaciones de exclusión y pobreza en España. Ese es otro de los temas importantes de los que se discute poco, en alusión a puntos anteriores, ¿verdad? Bueno, pues el urbanismo debería estar orientado a pensar que en crisis de este estilo vas a tener una concentración de personas que por su actividad laboral, que por su condición de dificultad en el acceso a la vivienda, a veces a la comida y al agua, según qué zonas, pues van a ser propensos a transmitir más las enfermedades porque no tienen
las condiciones de vivienda, acceso a una vivienda digna que deberían de tener. Entonces, yo creo que cuando pensamos en las ciudades del futuro, no deberíamos de olvidarnos de que las ciudades están integradas por sectores sociales que tienen muy diferentes recursos, pero que están también expuestos a las crisis, tanto las crisis climáticas como las crisis medioambientales, y que en esa convivencia deberíamos de pensar en unos ambientes, en unas condiciones más favorables para todo ese tipo de sectores. Entonces, esto último tiene más que ver con adaptación, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde la perspectiva de mitigación y de adaptación hay varios factores de impulso, de desarrollo que se pueden pensar en el contexto del urbanismo, de la vivienda de cara al futuro. Los cambios que hemos experimentado a lo largo de la historia son accidentales, ¿verdad? Ocurre algo, sobreviene una nueva tecnología, los plásticos, el petróleo, el carbón, y viene una revolución social, sobreviene la máquina de vapor y al poco tiempo tienes coches y la sustitución del caballo por el automóvil. Y esos cambios no habían sido estrictamente planeados por la sociedad, son cambios sobrevenidos que revolucionan tu forma de entender el mundo, revolucionan la manera en la que te comunicas con los demás y en cuál es tu capacidad de llegar a diferentes partes del mundo en cuánto tiempo. Entonces, lo que tú planteas y lo que tiene sentido es cómo anticiparnos haciendo una planificación de cómo deberían de ser los ambientes urbanos en los que vivimos. Y creo que hay mucha gente muy capacitada que ya hace eso, pero necesitamos más de eso en general. Necesitamos más de adelantarnos a las crisis con un pensamiento estratégico de cómo poder atacar y dar solución a las cosas importantes, no solo a las que vienen con prisa en el día a día. Sí, bueno, lo primero, yo soy un lector lento, no soy un gran devora libros, pero normalmente los disfruto durante mucho tiempo, y un par de libros con los que llevo una buena temporada dialogando o aprendiendo, que me gustan justo en este punto de la conversación en el que teníamos, son los de Yuval Noah Harari, el Homo sapiens y el Homo Deus. Supongo que os lo habrán recomendado más personas. Pues creo que tienen la cualidad de que colocan la evolución humana en una perspectiva muy entendible, en donde muchos de los cambios ocurrieron por casualidad, como estábamos discutiendo ahora, en donde con frecuencia el hombre no anticipa las consecuencias de sus acciones, y todas estas crisis de las que estamos hablando tienen mucho que ver con este tipo de pensamiento, con entender al humano en sus dificultades para anticiparse a resolver problemas a largo plazo, sus dificultades para vivir con la probabilidad. Y si uno mira hacia el futuro y piensa en la robótica, la inteligencia artificial, el cambio tecnológico en el que estamos ahora, las próximas décadas son décadas muy interesantes, pero con compromisos y retos enormes para podernos adaptar a ellos de una forma razonablemente amigable. Entonces, creo que son lecturas amenas que pueden servirle a otras personas igual que a mí.